cranealmente y abandona y sale a través de la columna vertebral, ¿cierto? Y el cerebro lo vamos a estudiar desde el corte coronal, transversal y sagital. ¿Estamos? Entonces, la corteza cerebral, ese es el cerebro, ¿cierto? Ya. Hablamos de un cerebro anterior, medio y posterior. ¿Sí? ¿Quién forma el cerebro anterior? El prosencéfalo. El medio, mesencéfalo. Y el otro es el rompencéfalo. Romboencéfalo. ¿Y el prosencéfalo cómo está formado? El prosencéfalo es el cerebro anterior, ¿ya? El mesencéfalo, el cerebro medio. Y el rombencéfalo, el cerebro posterior. El mesencéfalo está formado por quién? Por el telencéfalo y el encéfalo. Y el céfalo. Claro, es que son tres y ahí se dividen. ¿Y el romben está formado? ¿El rombencéfalo está formado por quién? Por el metencéfalo y el mielencéfalo. Ahí viene la chica. A ver, chicos, entonces decíamos que el cerebro está en una parte anterior, media y posterior. El prosencéfalo, Mesencéfalo y el rombencéfalo. diencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo está formado por quién? Por el telencéfalo y el encéfalo. El mesencéfalo, algunos autores también lo ponen aquí al metencéfalo. Sí, pues sí, así algunos Claro, autores ¿qué lo pasa? dicen, sí, mesencéfalo. Y finalmente el rombencéfalo, que es el metencéfalo y el diencéfalo. Chicos, esa estructura, porque esta es anatomía pura, El mesencéfalo es el que no se divide cuando se histológicas, neurológicas, ¿no es cierto? Claro, sí, por eso. Pero así como aprendimos sistema nervioso central, ¿no es cierto? Encéfalo y medio, el encéfalo, cerebro, cerebelo, el tronco encefálico, el encéfalo pulmonar y bulbo. Esto es importante para definir la función. Por ejemplo, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, paso. Que cierren la ventana. No faltaba más. Que cierren la ventana. Muy bien. Porque el aire se va. Entonces, el prosencéfalo está formado por el telencéfalo y el diencéfalo. ¿No es cierto? Entonces, el telencéfalo, chicos, se va a ocupar de qué? ¿Qué estructuras anátomo-funcionales forman el telencéfalo? La corteza cerebral, los hemisferios cerebrales. ¿No es cierto? Los hemisferios, la corteza cerebral. La corteza cerebral, el cerebro, ¿cuántos lóbulos tiene? 4. Frontal, occipital, parieto y temporal. Todo eso es el telencéfalo. ¿No es cierto? Ahora, y el diencéfalo, lo que le marqué la semana pasada, evitálamo, subtálamo, hipotálamo. Y finalmente el rombencéfalo. El rombencéfalo va a estar relacionado el cerebelo con el tronco. Esa es la relación, cerebelo con el tronco. El cerebelo con el mesencéfalo es el metencéfalo. El cerebelo con el ponto o el puente y el bulbo es el mesencéfalo.
el telencéfalo, o sea, la corteza cerebral. Vamos a hablar de la corteza cerebral, frontal, occipital, temporoparietal. No me piensen que todavía falta. Muy bien, para preguntar la primera cosa, ¿tiene caso? Muy bien, chicos, hay que hacer un paso. Bueno, ahí está. Entonces, la corteza cerebral, la función, recuerden que la corteza cerebral básicamente tiene dos funciones fundamentales con respecto al sistema periférico de conexión, la sensitiva y la motora. Hablar de la corteza es hablar del telencéfalo, y hablar del telencéfalo es hablar de todos los lóbulos del cerebro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, miren. Aquí está. Los lóbulos, ¿cómo son? 4. El lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Hay 2 cisuras marcadas. La cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Muy bien. Entonces, en la cisura de Rolando, el área motora, vamos a hablar del área motora. Cuando hablo del área motora, topográficamente, ¿dónde me ubico? ¿Adelante o detrás de Rolando? En la zona pre-Rolando. Entonces, se supone que esta es la línea de Rolando, ¿no es cierto? Sí, En la zona pre-rolándica y la zona post-rolándica. Habíamos dicho que la zona motora pertenecía al lóbulo frontal y la corteza sensitiva al lóbulo parietal. Hasta ahí va muy bien. Sino que por ahí viene, dice, el cerebro también se dividió numéricamente por Brougham. Qué rico Brougham, dividió numéricamente. Entonces, ¿en qué área numérica de Brougham se encuentra la corteza motora? En la de 4 y 5. ¿Entienden? Y la respuesta sensitiva 3, 1 y 2. ¿Estamos? Está en la post. Cuiden esos aspectos, chicos. Finalmente lo mismo, sino que desde la denominación prerolándica, porrolándica, por la nominación lobular, frontal, parietal, por la nominación numérica de Brougham. 4, 5, motora. 3, 1, 2, sensitiva. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, y aquí vamos a ver que en la medida de ese corte podemos decir de que hay una parte superior, media, inferior, así como hay anterior, media, posterior. Prosencéfalo, diencéfalo, rotencéfalo. ¿Sí? Porque esas son las capas embrionarias. ¿Vamos? Y el prosencéfalo se dividía como telencéfalo y el diencéfalo. ¿Y el telencéfalo a quién representa? A la corteza cerebral de los 4 lóbulos que forman el cerebro. Y el diencéfalo al tálamo y sus satélites. Epitálamo, subtálamo, hipotálamo. ¿Entienden? Entonces el prosencéfalo divide en telencéfalo y encéfalo. Y luego viene el mesencéfalo, que per se, por sí misma, es el cerebro medio. Y el cerebro posterior, llamado también romencéfalo. Y el romencéfalo está formado por quién? Por el metencéfalo y el diencéfalo. Metencéfalo, la relación que une el cerebelo con el mesencéfalo, nada más. Y el diencéfalo, el cerebelo con ponto vulvar. O sea, con la profundidad cerebral y el ¿quedó, chicos? Muy bien. Ahora, para manera de esto, nosotros tenemos que ver de arriba hacia abajo, en la zona motora, en la corteza superior y va bajando, vamos a ir relacionando algunos segmentos corporales. Bueno, ahora no es el propósito que no de exactitud, no quiere decir no. Por lo menos saber que en esta distribución de la corteza están las áreas corporales. En la área más completa está fuera la pierna, luego viene el pie. Claro, la pierna, el pie y luego el tronco. Y luego, ¿qué sigue? El brazo, la mano y finalmente la cara y la boca.
momento mi propósito es que se lo aprendan, no, si pueden hacerlo, bueno, ahora es el famoso músculo, el nombrecito. Pero cuando llevemos semiología y finalmente clínicas, ¿no es cierto? Todo lo que nos estudia en neurología lo vamos a tener que poner en juego ante el problema de salud del paciente. Nos van a traer pacientes en emergencia y rápidamente el primer diagnóstico que tenemos que hacer es el tomografía. Si viene por déficit motor derecho, ¿qué lóbulo está valorado? Más adelante cuando haya clínica, tú preguntas, ¿qué estaba haciendo cuando le di el evento? Gritó, doctor. Todo evento cerebrovascular, ¿no?, que generan generalmente gritos, estuvieron en un esfuerzo físico, corriendo, defecando, en sexo, ¿sí? Y gritan y ¡pum! No es patognomónico y serio, pero hay una alta asociación de esas condiciones para ver que el accidente ha sido hemorrágico. Ahora, próximo traer mi correa. Por eso no estamos viendo, ¿cuánto? Más de 20 de la asistencia, ¿eh? Muy bien. ¿Me van siguiendo? Entonces, rápidamente para volver, estamos hablando del telencéfalo, que es la corteza cerebral. Y el cerebro está formado por lóbulos. Por lo tanto, hay una corteza frontal, temporal, occipital y parietal. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, durante la zona prerolándica, que es la zona motora, es en el área 4-5 de broma, 3-1-2 de broma la sensitiva o forolándica. Y topográficamente, la corteza motora y los lóbulos se encuentran en el frontal. Muy bien. Acá un poquito más de lo mismo, ¿no es cierto? Cuidado, este es un corte sagital. ¿Y este qué corte es? Este es un coronal. Transversal. Es un corte transversal. ¿Ya? Es así. ¿Ya? Y el otro es así. Y este es así. Muy bien. Entonces, más o menos, ¿se acuerdan? En la zona motora, ¿cómo era? Pie, pierna, tronco. Brazo, mano, cara y dedo. Se acabó. ¿Entiendes? Mira, en cambio, cuando este viene en un corte transversal, la figura tiene esa forma, porque yo estoy mirando desde otro corte. Es solamente que se ubiquen espacialmente. Muy bien. Entonces, aquí para recordar, la 4-5 es la motora, la 3, que es este blanquito, 3-1-2, sensitiva. La corteza motora primaria, sabemos que aquí tenemos las piernas y el pie introducen el interno hemisferio dominante, el tronco en el vértice del cerebro, el brazo y la mano intermedio, la cara y boca cerca a la cisura de cilio, rolando hacia arriba. Es de la perpendicular y la transversal. Cisura de cilio. La estimulación de los grupos musculares que hemos estudiado, ¿no es cierto? O llamados también los músculos esqueléticos, estriados o voluntarios. Muy bien. Ahora, la área premotora y motora, desde la área de Brodmann. ¿Quién es Brodmann? Es una división numérica funcional del cerebro. Habían divisiones anatómicas. Anatómicamente, ¿dónde está la zona motora? En el lóbulo frontal. ¿Sí? El sensitivo, ¿dónde está? Parietales. Ahora, numéricamente, ¿dónde está el área premotora? Antes de, se supone que 4 es motor. El premotor está comprendido entre las áreas 6 y 8. Antes de. Antes de motora. ¿Sí? Porque la motora viene a ser el 4. 4 y 5, claro, 6 y 8. Muy bien. Entonces, el área premotora, área de broma, genera patrones de movimientos complejos para tareas específicas. Movimiento con pensamiento. O sea, todo, chicos,
cuando el movimiento es voluntario, tú lo planificas. Por ejemplo, van por un camino y de pronto va un camino y el camino se interrumpe porque hay una sequía no muy ancha de este porte. Y por aquí pasa agua y ustedes están caminando. No hay otra forma de regresarse, no hay otro camino, no hay puentes. ¿Qué van a hacer? Saltar. Pero vas a decir, ¿salto? No, primero te acercas. A ver. Bueno, dos, si me metes un porrazo en el agua más profunda, empiezas a qué? A pensar. Entonces, esos pensamientos van a coordinar la actividad motora que vas a hacer. De pronto vas a querer ir y tomar impulso, vienes corriendo y ¡boom! El salto. Porque más adelante vamos a ver, así como había la formación reticular que vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la función de la formación reticular? Sí, solo que están hablando de las áreas pre, antes de que se comience, antes de. Por eso te dice premotora 6, mira, por eso te dice 6 y 8, porque están antes del 4 y 5, que son los motores, por eso. Y la 44. Chiquillo, ¿dónde ven ustedes? No se nos dio nada pasada. Esta es la organización de la vigilia, del sueño. No digo más que comprometía estructuras anatómicas, pero era una estructura funcional y involucraba todo el tronco. El retículo, el sistema reticular tomaba el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, ¿cierto? Entonces, aquí también, cuando hablamos de pensamiento, no es que en un punto anatómico, no, en una estructura funcional. Vamos a ver el sistema límbico, así como es el sistema reticular, es un sistema límbico. Y el sistema límbico son funciones superiores, pero que territorial y topográficamente involucra a varias áreas anatómicas. ¿Me pueden entender? Quiero que vean esa observación, esa diferencia. Muy bien, entonces, de 1 a 3 centímetros delante de la corteza motora primaria, la organización, asociación por boca y cara, áreas que comprometen las áreas premotoras de Brugman serían 6, 8, 44 y 45. Esas son las áreas antes de llegar. Prepromoción, lo que está en 4 años. Promoción, quinto. Premotora, 6, 8, 20. Motora, 4. ¿Quedó? Muy bien. Ahora, el área premotora, la parte anterior imagina la acción motora. La parte posterior ejecuta el movimiento. ¿Estamos? En el área premotora. La motora no, porque la motora es acción. En la antes de la acción me pongo a pensar qué voy a hacer. ¿Sí? Como para asociar la atención. Me dice, la parte anterior imagina. ¿Qué voy a hacer? Tengo que saltar. ¿No es cierto? Entonces ya cada uno tomará, por ejemplo, si es un flaco, si no salta, solamente estira las patas. Si es un chato, tengo que venir corriendo y impulsarme. Si es un flaco, si es un gordo. Ahora, el umbral del miedo. Y si me ahogo, puta se me deja. Bueno, entonces la parte anterior imagina la acción motora, la parte posterior ejecuta el movimiento. La parte anterior y posterior, ¿de quién? ¿De quién estamos hablando? Del área premotora. Del área premotora. Existe el área 4 o se dirige a los ganglios basales y tálamo luego a la corteza. Lebrón no hace espejo, imita y comprende acciones para el aprendizaje. El sistema general encargado de controlar los patrones complejos de actividad muscular coordinada. El área motora suplementaria ya no es el área premotora, ya es el área motora. Se extiende hacia la corteza frontal superior, produce movimientos bilaterales, funciona en consonancia con la premotora, área inferior, ¿no es cierto? ¿Cuál era el área de Brugman premotor? 6, 8,
44, 40. Movimientos posturales de todo el cuerpo, movimiento de fijación, movimiento de ojo a la cabeza y los movimientos finos de brazo y manos. Hay áreas especializadas. Hay áreas especializadas. ¿No es cierto? Habilidades manuales, apraxia motora, descoordinación. Por ejemplo, viene, ya se murió también el tío este, ¿cómo se llamaba? Había un guitarrista reyacuchano, con Chava García. A ver, ¿conocen a Santana? ¿Tú? ¿Conocen a Bad Bunny? Bad Bunny, ya, imagínense a un experto guitarrista, ¿estamos? Y empieza un solo de la guitarra, ¿no es cierto? De repente un paraguayo, ¿ha escuchado baja campana o no? Esta cultura de ustedes, ¿sabes? ¿Y cultura musical tiene? Cuenta la leyenda que se encontraba encaramado, indiecito guaraní, que fue rescatado por un grito de su madre, de su apoyo y que cayendo se murió. ¿Ha escuchado? O sea, mira la destreza de ese individuo de hacerla cantar a la guitarra. ¿Estamos? Cualquiera que lo ve parece facilito. ¿Lo puedes hacer? No. Las habilidades manuales. Esto cuando ya la piel. Apraxia es cuando hay descoordinación manual. El rotario de cabeza son áreas especializadas. Son áreas de condiciones aprendidas. Por ejemplo, hay personas que pueden manejar bicicleta y hay personas que no pueden manejar bicicleta. Hay personas que saben manejar auto y hay personas que no pueden. Son condiciones. Hay personas que son especiales. ¿Por qué? Porque involucra un montón de actividades con cierto grado de complejidad. ¿Cierto? Nadie de la noche a la mañana se vuelve experto tocando guitarra. Solamente la acción permanente lo vuelve un experto. Nadie de la noche a la mañana se vuelve un Einstein. Oh, tiene que estudiar todos los días. Muy bien. Rotario de cabeza son áreas especializadas, ¿ah? ¿De qué estamos hablando? De la motora. Entonces, el rotario de cabeza, lesión impide que dirija la cabeza junto con los ojos a los centros. Óculos voluntarios, lesión impide de dirigir la mirada voluntariamente. Bueno, como les digo y repito, esto es para que sepan las funciones del cerebro, son muy superiores, pero esto con mayor detenimiento y obligación, porque se pide en evaluación ya cuando estemos en clínicas. Pero quiero que sepan de que no es solamente la zona motora. Entonces alguien puede decir cualquier movimiento motor que implica involucrar pensamiento, por un artista que toque cualquier instrumento musical, un pianista, un trompetista, un guitarrista, un baterista, ¿cierto? Son actividades un poco complejas, pero que de la noche a la mañana no estuvo, sino que a través de la práctica. Y todas esas cosas se van aprendiendo. Broca, lesión no impide vocalizar, emite sonidos descoordinados. Hay dos áreas, ¿no? El área de Broca y el área de Wernicke. ¿Dónde encuentra Broca? 44 y 45. La 44-45 está en el área, ¿en qué lóbulo? Frontal. Frontal. Temporal es la de Wernicke. Wernicke. Es temporal. Es 22. temporal. Es temporal, sí. Entonces, la fascia de Broca es un trastorno de articulación de palabras. Y Wernicke es la comprensión del lenguaje. ¿Estamos? Son áreas especializadas. Tú a un paciente, lo quedas mirando, por ejemplo, a un paciente le dices, ¿cómo se llama? ¿Qué esperan de respuesta? Reloj. ¿Cómo se llama? Ese sirve para la hora, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Viene de varias marcas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? No puedes. Muy bien. Áreas de asociación corticales específicas. Por ejemplo, áreas que reciben y analizan la información de regiones motoras y sensitivas y estructuras subcorticales. Hemos dicho
que toda la zona cortical está formada por sustancia gris y debajo de ella viene la sustancia blanca. A esa zona, ¿cómo se llama? Debajo de. Sub es debajo de. Subcortical, debajo de la corteza. Entonces, un área que recibe y analiza la información de región motora sensitiva y estructuras subcorticales. El área de asociación parieto-occipotemporal. Parieto-occipotemporal. Este es un área, ¿no es cierto? Porque específicamente el área posterior u occipital tiene que ver con la visión. La parietal con la sensibilidad y la temporal con la audición. Muy bien, entonces el área de asociación prefrontal, el área de asociación límbica, son áreas, son más de una área que van a cumplir asociaciones para actividades específicas. El área de asociación parieto-occipito-temporal. ¿Cuántas asociaciones habíamos visto aquí? El área de asociación occipito-temporal. El área de asociación prefrontal. El área de asociación límbica. ¿Qué vamos a ver un poquito sobre el área de asociación parieto-occipital? Se extiende desde la corteza somatosensitiva. ¿Dónde está la somatosensitiva? Si es parieto-occipito-temporal, se extiende desde la corteza somatosensitiva detrás del rolando hasta el fondo. Se extiende de la corteza somatosensitiva hasta la corteza visual y lateral a la corteza auditiva. ¿Cierto? ¿Dónde se encuentra el centro de integración sensitivo? En el lóbulo parietal. ¿Dónde se encuentra el centro de integración visual? En el lóbulo occipital. ¿Dónde se encuentra el centro de integración auditiva? Temporal. A eso se refiere. Entonces, pero topográficamente me dice, se extiende desde la corteza somatosensitiva, o sea, de la parietal o rolámica, hasta la corteza visual y lateral de la corteza auditiva, a toda esa área. Análisis de coordenadas espaciales del cuerpo. Coordina la posición, el medio visual, auditivo y corporal. ¿No es cierto? Es como, por ejemplo, si yo les pido que cierren los ojos, ¿no es cierto? Y en algún momento, si alguien con los ojos cerrados los dobla o los mueve para un lado, si ustedes abrir los ojos, van a tener una ubicación temporoespacial. ¿Cierto? A eso se refiere, al aspecto espacial. Y asocien los vestíbulos. ¿Cómo se llama el octavo par craneal? Vestíbulo coclear. Si falla la rama vestibular, ¿qué pasa? Pierde el equilibrio. ¿Cierto? Pierde el equilibrio. Entonces tú le dices el camino de... Es como si te hicieran caminar en soga. Entonces tú tienes que hacer esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Una persona bajo efectos tóxicos del alcohol, ¿puede hacer eso? No. No puede. ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere, al entorno espacial. La lesión de su ubicación en el espacio, no se ubica de donde me habla. Está como desorientado, está perdido espacialmente. Entonces, toda esa área parieto-occipito temporal, que es el área sensitiva, óculo auditivo, es que genera también la relación de la ubicación espacial. El área de asociación parieto-occipital también está comprometida en el área del procesamiento del lenguaje visual. Extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista, en lectura, por ejemplo. La lesión, hay una agrafía, grafía, escribir. Lexia, lexus, lectura. ¿Cierto? Entonces, una lesión en esa área nos puede generar un problema de agrafia.
incapacidad de escribir. O alexia, imposibilidad de leer. Se olvidó. O sea, un proceso aprendido se olvidó. En algún momento, por ejemplo, vamos a ver enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. ¿Han escuchado Alzheimer? El Alzheimer, ¿en qué consiste, muchachos? Simple y llanamente, progresivamente, se olvida de los patrones aprendidos. Entonces, cuando las personitas que van mayor tiempo con Alzheimer, se va perdiendo su capacidad cognitiva. Por ejemplo, a un Alzheimer tú le agarras, le pones la mano en el botón y le pones acá en el pasaje, en la ranura. Tú le pones los dedos y él solito lo cruza. Posteriormente, cuando el caso se va ya extremadamente avanzando, las pruebas de coordinación, tú le pones el dedo aquí en el botón y en el ojal y ahí está. Y puede estar todo el día. ¿Por qué? Porque se olvidó de cruzar. Y era una actividad aprendida. Igual, cuando llegan a comer, el tema más triste de ellos, como cualquier persona, ¿no? Porque a veces el estado cognitivo llega en estado de demencia, pero sus reflejos están ahí. Los locos pueden estar bien locos, pero cuando les agarra el hambre no les importa nada, pasan, cogen instintivamente y se alimentan. Entonces, a estas personitas le pones el alimento, de gluten pasan, tragan. Pero llega el momento en que le pones el alimento y se olvidó del deglutir o pasar. Y puede tener el alimento todo el día. En la boca. Está lamentablemente sentenciado a morirse. Ahí en esa etapa ya se le alimenta con soda y alimento licuado. O sea, es más o menos que son estas áreas, son las que tienen que ver con los comportamientos, con las actividades aprendidas. Una lesión en el área parieto-occipito, parietal temporal, va a tener estos tipos de, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lectura, la lesión de las gráficas. Área de denominación de objetos, de la denominación, es lo que le estaba diciendo. Los nombres se aprenden por la visión, su físico por la visión, los nombres por la visión. Un paréntesis, el lenguaje humano es una función biológica. El ser humano alcanza un tiempo de madurez para aprender a hablar. Bien. No, o sea, todo. No, pues no, yo sí interpreto. El lenguaje humano es un proceso biológico, ¿no? No. Es adquirido, es un proceso social. Por eso es que antes Sí, escuchaba esa lectura, ¿no? Pueden comunicarse. Sí, es cierto, ¿no? Pero siempre nos cuentan lo mismo. En los años 40, 45, por ahí, en unos bosques de Alemania, salieron unos patas, unos cazadores, y por el camino se encontraron con unos naturistas que se iban a ver unos animales que pasaban. Lo cierto es de que los cazadores habían visto unos lobos, los siguieron y corrieron, y uno dijo, juro que entre los lobos iba un niño. No, se lo pegan, se lo tragan, no le creo. Después, cuando llegaron, un grupo de esos naturistas testimonió a ver, se armaron cuadrillas de búsqueda y salieron. Y efectivamente al atardecer ya sabían dónde era la guarida de unos lobos, con palo, habían aprendido, va a ser un animal, tiene que defenderse. Lo cierto es que lo pudieron correr y a él que estaba en el fondo no pudo salir. Y cuando lo vieron era un niño. Era un niño. Y cuando le hablaban, él nunca había escuchado el lenguaje humano. Y cuando se le acercaban, se encrispó, usaba el lenguaje del lobo. A partir de ese periodo se hicieron estudios y efectivamente el lenguaje es producto de la socialización de los seres humanos. Por eso cuando el niño empieza a conversar, mamá, mi padre no es el chiquito, empieza empieza el niño, empieza a socializar. Pajarito, cuando va a decir, no sé qué es
amorcito. Tengo que desorganizar esto para reaprender otra cosa. Hoy los estudios, chicos, ya ustedes sí, porque van a tener sus propios hijos y los hijos de la familia, háblenles correctamente. Ah, de hecho, chelita que me confunde, me dieron un trabajazo. Muy bien. Entonces, lesión, agnosia perceptiva, incapacidad de identificar un objeto. Él lo ve y te puede decir para qué sirve, pero no puede expresar. Esas son cuando hay lesiones en qué área, en la pared occipital. Muy bien. El área de Wernicke, comprensión del lenguaje, ubicada en el lóbulo temporal, recibe los lóbulos temporal, parietal y occipital. Entonces desarrolla en el hemisferio dominante el nivel más alto del pensamiento, la inteligencia, evoca patrones de memoria complejo. Una lesión en el área de Wernicke, Broca y Wernicke, frontal, parietal, 45, 46, 39, 22, 22, Wernicke, ya. Entonces, la lesión, la fase de Wernicke escucha perfectamente, reconoce palabras, pero no las organiza. Habla palabras sin sentido, innecesarias e inventa palabras. 22. Por eso Broca es la praxia de expresión. No puede. El de acá sí habla, pero no comprende. 17 y 18 Es una afasia sensitiva la de Broca y la de Wernicke es una afasia. Entra por el 17 y 18, historia, desintegración visual, se lo pasa a la parietal para Muy que bien, comprenda la para lesión de que Wernicke escucha perfectamente, reconoce palabras, pero no las organiza. Habla palabras sin sentidos, innecesarias e inventa palabras. Muy bien, esa ha sido la anterior, ha sido el área parieto occipital temporal. Ahora vamos a hablar de la segunda área, el área de sensación prefrontal. Entonces, si es prefrontal, quiere decir que atrás está la frontal. Y en la frontal se llama también el área de la corteza motora. Muy bien. El área de sensación prefrontal, para elaborar los pensamientos y de almacén de memoria operativa a corto plazo. Termina cuando se resuelve el problema. Combina los pensamientos que están llegando al cerebro. El área de Broca se inicia y ejecuta los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra e incluso frases cortas. Se asocia con Wernicke para la comprensión. Uno es la actividad motora de expresión y la otra es de comprensión. El lenguaje de expresión, hablo. Y si queda afásico, se queda como o articula palabras ininteligibles, o sea, no le entiende nada. Esa es una lección de Broca. En cambio, Wernicke sí habla, pero no, claro, como no comprende, habla barbaridad y media y no le comprende nada. Ojo, que no está loco, porque en otras áreas, porque vamos a ver el área del lenguaje, el área motora, el área sensitiva, el área afectiva, y sí demuestra, ¿no es cierto? Cuando tú le enseñas, por ejemplo, a un guía que no ve, le enseñas una foto familiar, se van a llorar porque se van a su familia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la lesión de Broca, la fase de Broca, entienden, saben qué responder, pero no pueden pronunciarla. ¿No es inteligible? Es un problema de expresión, de lenguaje articulado. Broca. Y Wernicke es un problema de comprensión. Habla bien, pero no comprende. Pues. Y como no comprende, habla cualquier cosa, pero no correcto. La asociación límbica. La asociación límbica. En la asociación límbica está toda esta área, el área de asociación límbica se ocupa de los comportamientos, las emociones y las motivaciones. Estimula el proceso de aprendizaje. Todo lo que tiene que ver
más que todo, más que la parte operativa, es la parte emocional. El sistema límbico está relacionado con el proceso emocional, ¿no es cierto? Responde, por ejemplo, si ustedes ven una película donde agarran un nenito, lo golpean, sus hijos quieren defenderlo y los malos lo agarran a patadas y lo matan, ¿cómo se queda esta gente? ¿Cierto? Pero hay gente que ve ni siquiera, porque tiene lesiones límbicas, hay trastorno de evolución. Ustedes ven a todos esos asesinos seriados, no tienen la mínima humanidad. O agarran una criatura así, lo devuelven, no sirve de nada, agarran una viejita, más del pescuezo, no sirve de nada. Atrévete a meter un palmazo a una criatura. Hay motivaciones, ¿cierto? Entonces, esos son aplanamientos de las emociones. Entonces, el área de asociación límbica se ocupa de qué? Comportamiento, emociones y motivación. Estimula el proceso de aprendizaje. Área de reconocimiento de las caras. Tiene asociación con la corteza visual y el sistema límbico del comportamiento. Lesión, prosopagnosia, incapacidad de reconocer las caras. ¿No? Nosotros tenemos actitudes, pero no estados. A veces tú no te ha pasado y dices, ¿dónde? ¿Cierto? Pero también hay actos en la parte. En cambio, lógico, hay personas que permanentemente tienen eso. ¿Estamos? El pensamiento, conciencia y memoria. El pensamiento, ¿es material? La memoria, ¿es material? No. La conciencia, ¿es material? No. Pero a partir de estructuras, no solamente anatómicas, sino a través de neurotransmisores, de sistemas, se genera el pensamiento. Entonces, imagínate aquí, yo soy Ricardo Olivo, soy Meizo, un día de repente me traen uno que es abogado. Bueno, imaginémonos que aquí yo jalo de aquí, de mi cuerpo, un olivo. Pero quiero que vean la fisonomía, pero como si fuera puro de agua. ¿Han visto los personajes de la película de ficción? Cuando sale imaginariamente parece agua, ¿no? Pero quiero que vean. Entonces, este personaje lo meto. Lo vuelvo a sacar. Igualito a mí, igualitito, pero no tiene mi fisonomía humana, sino que él tiene una apariencia similar, pero como de agua. ¿Me dejo entender? Sí. ¿A dónde quiero llegar? Lo meto. Otra vez lo saco y yo me separo. ¿Lo ven ahí? A este elemento que le hemos conferido la capacidad de sentir, ¿ya? Y de pensar, se llama mente. La mente es la capacidad de sentir, pero no el sentir físico, dolor, frío, calor, los receptores, no, esos son receptores físicos, es del cuerpo. Este sentir de emociones, tengo miedo, tengo desesperanza, ¿sí? Tengo frustración, tengo alegría, ese tipo de sensaciones se le confiere a él. ¿Él razona o no? Cuando nosotros razonamos, ¿qué parte de nosotros razona? Él. ¿Y cómo se llama él? La mente. La mente. Entonces, la mente de los antiguos griegos, a esta propiedad de sentir, de pensar, le confirieron el nombre de alma. Y se desarrolló una ciencia para estudiarla, la psicología. La psicología es la ciencia que estudia el alma. ¿Sí? Pero el alma dentro de la concepción científica del razonar y sentir, emociones. Como la iglesia dominó mucho tiempo, una palabra tiene varias secciones o conceptos. Por ejemplo, Lima, ciudad de Perú, capital. Lima, ruta. Lima, objeto para la o sea, entonces hay varias acepciones. Alma,
desde el punto de vista capacidad de sentir y de pensar. Alma. Ay, se murió la gente. Está penando, está penando. El alma del ver. Está penando su alma. Esa alma de una concepción religiosa, de una tendencia de eso, lo confundían con el alma de acá. ¿Me van a entender? Y de luego, por eso que a la psicología ya no la definen como la ciencia que estudia el alma, sino que ahora se define como la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano. ¿No es cierto? Entonces, todos los seres humanos tenemos un alma, pero esa alma es esta. ¿No es cierto? Hay una interpretación religiosa con respecto a eso. Dios nos creó a imagen y semejanza. O sea que Dios es así, tiene carne, hueso, no. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza de Dios? ¿Es un espíritu? Es un espíritu. Y como espíritu tiene características o no. ¿Cuáles son las características de ese espíritu de Dios? Es un espíritu santo, es un espíritu eterno, es un espíritu infalible, es un espíritu misericordioso, justo, ¿no es cierto? Entonces, esa alma, nosotros fuimos imágenes de semejanzas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de pensar, la inteligencia, el pensamiento. Por eso somos creadores. ¿No es cierto? Esa es de la perspectiva religiosa. Pero ¿qué dice la ciencia? Que nosotros hemos evolucionado en el tiempo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, el pensamiento consciente y memoria, quiero que quede como un concepto. Los conceptos son concretos, materiales, existen, yo lo puedo ver. Todo lo que puedan ver, oler, medir, saborear, todo eso es material. Pero también hay una realidad inmaterial, por ejemplo, el pensamiento. ¿Cierto? El pensamiento es inmaterial. Así como hay elementos concretos, hay elementos abstractos. ¿Qué es abstracto? Lo que no se ve, pero existe. ¿Cierto? Nadie me va a negar que los sentimientos, las emociones y el razonamiento no existen. Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo experimentan. Que no sepamos expresar es otra cosa, pero que existe, existe. Muy bien, continuamos. En ese contexto le doy para no perdernos, ¿ah? Porque después no sé, ¿y dónde están los pensamientos? Y en el corazón, cuando veamos el corazón, ¿y dónde están las emociones? ¿Y dónde está el amor escondido? Pensamiento, conciencia y memoria. El pensamiento, estimulación del tálamo, el sistema límbico, como le dije, como sistema. ¿Qué le dije siempre? Cuando escucha la palabra sistema, la primera pregunta que hay que resolver, ¿cuál es? ¿Cuáles son los elementos del sistema? ¿Cuáles son los elementos o componentes del sistema? Entonces, si ustedes lo buscan, entre ellos va a estar el tálamo. Estimulación del tálamo, el sistema límbico y la parte superior de la formación reticular. ¿Recuerdan? Cuando les dije, ¿dónde está la formación reticular? Del tronco encefálico. Específicamente donde más que una estructura anatómica es una estructura funcional. Entonces, la estimulación del tálamo, el sistema límbico y la parte superior de la formación reticular determina la naturaleza general del pensamiento. Cualidades de placer, desengrado, dolor, consuelo, localización de estímulos. ¿No es cierto? En ello, por ejemplo, el placer, el desagrado. Hay cosas que, por ejemplo, para el doctor es una exquisitez. Y el doctor le dice, a mí ni me la presentas. Es un desagrado total. No coincidimos. ¿Cierto? Llegas contenta con tus amigas a enseñarle, ya tienes un enamorado. ¿Cómo se llama? Pancho. Y todo el mundo tiene su perspectiva de, ¿no es cierto?, de valor que desea. Y de frente se parece ese paño. A ver, para ella, pues, pero para la chica lo ve como un príncipe azul. ¿Sí me van a entender? O sea, son elementos que no podemos coincidir. ¿No? Por eso hay una expresión que dice, sobre gustos y colores no han escrito los autores. A eso se deja libre albedrío. Lo que es una exquisitez para los que es un desagrado.
Entonces, determina la autoridad general del pensamiento cualidades de placer, desagrado, el dolor, por ejemplo. Está demostrado quién tiene mayor capacidad de umbral o de resistencia al dolor, el hombre o la mujer. No, la mujer. Físicamente tiene que parir. La mujer. ¿Cierto? Cae de los genes. O sea, si a una mujer, por ejemplo, le das un umbral de 6, 7, recién se queja. El hombre en la misma intensidad, pero intensidad 2, puta, está remolcado, esperando que llegue la... Una gripe ¿Por la qué? mata. Por el grado, el nivel, el placer. ¿Entienden? ¿Sabían ustedes que la tercera causa del dolor, el cólico renal? Algunos, yo nunca lo he, y espero verlo también determinado. El cólico renal está por encima del dolor de parida. Claro. Debe ser. Por eso es una subjetividad. ¿No es cierto? Este es un síntoma, por ejemplo, yo el dolor, No, yo digo que debe ser. yo no lo puedo medir, no se puede medir el dolor. Viene el paciente que dice, doctor, me duele la cabeza. Muñales, ¿cómo sabes? ¿Quieres venir o no? Doctor, tengo mareos. ¿Cómo sabes? Porque son síntomas, son subjetivos. En cambio, lo objetivo es lo que tú evidencias. Sí. Doctor, tengo fiebre. Si tiene fiebre, tiene el otro, a ver. No tiene fiebre, sí, cholo, sí tiene, lo tiene, sí tengo, no, pero la ciencia es exacta. Sacas un termómetro y se lo pones, se acabó. ¿Estamos? Entonces, a esos tipos de intensidades. La estimulación de la corteza cerebral, localización específica de las sensaciones del sentir, sensación de textura, reconocimiento visual, y la conciencia, flujo continuo de conocimientos que se tiene del medio o de pensamientos repetitivos. La conciencia es una capacidad de distinguir el medio que me rodea del medio interno. Esa es la conciencia. La memoria a corto plazo dura segundos a máximo minutos. La memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo dura de días, semanas, luego se olvida. Y la memoria a largo plazo se recupera años más tarde o toda la vida. La memoria operativa, a veces las cosas las hacemos ya de memoria, ¿no es cierto? Cuando tú empiezas aprendes a montar bicicleta, ¿no es cierto? Hay varios procesos. Primero tienes que subir. Te dicen sube y pedaleas, hace esto. Facilita, ¿sí o no? Sube, pero el problema no es la pedaleada, es mantener el equilibrio. Y cuando vas manejando, tu mirada no, te miras tus pedaleos y miras ahí, pero no miras esto. Cuando eres ¡pum! Te pides otra vez. ¿Cierto? Pero cuando ya logras dominarlo, se vuelve una memoria operativa, o sea, de memoria. Te vas, compadre, sin manos, lo que conduce. Cuando uno, a ver, ¿quién sabe manejar? Cuando aprendimos a manejar, ¿qué hacemos? A ver, lo primero que se enseña, ¿no? Antes de encender el carro, fíjate que esté neutro. ¿No? ¿Por qué? Porque si está enganchado el chiste, ¡boom! ¡Salta! Entonces, y eso se hace. Después conversas y cuéntate la que manejas. A corto plazo, para el funcionamiento intelectual, termina cuando se resuelve un problema de matemática, por ejemplo. Recuerdo de una experiencia de actividad motora, el fútbol. Memoria declarativa, recuerdo de una experiencia importante, causas, medios, tiempo, significado y deducciones. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que se van a olvidar el día que le otorguen el título de médico? Memoria declarativa. Pero si te digo, ¿qué almorzaste ayer? ¿Sabes? Oye, a veces no sabía si conscientemente quisiéramos retener todas nuestras acciones diarias. No se puede. Es un sistema de mecanismo. Inconscientemente no sé a dónde se va, pero cuando quieres lo declaras, revocas y viene el recuerdo. ¿Cierto? Muy bien. Memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo, sinapsis, los neurotransmisores van a generar una fase de excitación o inhibición de la memoria. Dura segundos, máximo minutos. Esa es la memoria a corto plazo. Memoria a mediano y largo plazo. La memoria a mediano plazo se sigue estimulando, pasa a lo largo plazo. Se produce una habituación con estimulación del terminal facilitador, serotonina y del terminal
sensitivo. La serotonina es un neurotransmisor que está involucrado en ¿qué? En la capacidad de la memoria. Se produce una plastina sináptica, aumento de terminales presinápticos, aumento de la liberación de neurotransmisores. ¿Qué hemos conversado? El impulso nervioso, ¿no es cierto? Puede irse el impulso, puede ser netamente como un impulso nervioso o a través de una reacción química. A través de la sináptica. La presináptica libera el neurotransmisor, la postsináptica tiene los receptores, estos se enganchan, generan el impulso y el movimiento. ¿Dentro de cuál debe estar? Trastorno de la memoria. Amnesia, pérdida de la memoria. La amnesia anterógrada y hay amnesia retrógrada. ¿Cuál es la anterógrada? Pérdida de la memoria desde el evento nocivo hacia adelante. ¿No es cierto? Hay situaciones muy frustrantes. ¿No es cierto? Personas que son vilmente tratadas, personas probablemente que fueron asaltados. Son hechos muy detonantes. Pérdida de memoria desde el evento nocivo hacia adelante. Se perdió, no se acuerda de ello. Y la amnesia retrógrada, pérdida de memoria del evento nocivo hacia atrás. ¿Estamos? Retro hacia atrás, antero adelante. Después, el punto es el hecho nocivo. Esto ya vimos la clase pasada. Habíamos hablado de los ganglios basales, ¿no es cierto? Entonces, regresamos. Habíamos dicho que no olviden de el prosencéfalo, diencéfalo, monencéfalo, prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. ¿De qué hablamos? El telencéfalo. ¿Y qué hemos hablado del telencéfalo? De la corteza motora del cerebro. Y el cerebro sabemos que tiene 4 lóbulos: frontal, occipital, parieto y temporal. ¿No es cierto? Ahora, dentro de la corteza, dentro del cerebro, ¿qué se encontraban? ¿Lo vimos en la clase anterior? Los ganglios basales. ¿Sí lo ven ustedes, no? Sí. Los ganglios basales. ¿Cuáles eran los ganglios basales? Los A núcleos. ver, ¿qué son ganglios basales? Un conjunto de núcleos. ¿Y cuáles son los núcleos? El conjunto de zonas. A ver, ¿cuáles eran los ganglios basales? Ya se Tenemos olvidaron. El conjunto. Tenemos Los el ganglios. núcleo Estamos hablando lenticulado, de los núcleos. ¿Y esos núcleos cómo se llaman? núcleo lenticulado, núcleo estriado, el caudal. A ver, hay 2 núcleos Ajá, básicamente. el estriado. Que es el caudado, Y el caudado y el butano. putamen. Ahora, estos son núcleos por si acaso, ¿ya? Cada uno, el núcleo caudado y el núcleo putamen. A esto era el núcleo estriado. Estriado, per se, por sí mismo existe, no. No, Estos dos son los únicos que lo existen. conforman. El núcleo caudado y el núcleo putamen. La unión de estos en su relación funcional denominan al núcleo estriado. Ahora, el putamen se va a relacionar con otro Un que globo se pálido. llama el globus pallidus. ¿No es cierto? El globus pallidus. El globus pallidus. Entonces, y este globus pallidus tiene una Una capa interna y externa. Interna. y una capa interna. A este de aquí, si yo cojo el putamen con el globus pallidus y su segmento externo e interno, a esto se llama el núcleo Lenticulado. lenticular. Lenticulado. ¿Qué es lenticular? Es mal leído, porque si hubiera leído etimología, lenticular, porque me parece una tristeza. Muy bien, y faltan 2 más. Era, ¿te acuerdas? Aquí estaba el la tálamo, sustancia. aquí estaba el tálamo, Sustancia aquí estaba negra. el putamen, aquí estaba el globus pallidus, y aquí estaba el subtalámico y la sustancia Negra. Ahí están los 4. Son 4. ¿Estamos? Esa es parte del telencéfalo. Entonces, la parte central del cerebro, así como hay
anterior, medio, posterior, hay superior, medio, inferior. Y si queremos hablar de arriba para abajo, solamente usamos la misma terminología. Diríamos el telencéfalo, diencéfalo y el tronco. Ay, muchachitos, vean. Lo he presentado, faltan 5 días. Yo no me hago problema porque tengo el examen. ¿A ti no te llega algo? Levanta la mano. Mañana te llega la pregunta, ¿verdad? Doctor, el examen es para... De los 40 te envío 20 nomás. Ya 20 de ustedes. ¿Está bien? Sí. Sí. Ahí sí. Cuando la 40 te mando 20. Te mando 30. Bien, Nosotros muy contentos. Ilusos somos. Bien serio. Ilusos. Bien serio. así no te juegues porque yo me enojo. Tú le das todo, agarra, me confía de eso, cuando no le doy algo, se calienta. Venga para acá, mijita. Un bolito. A ver. El feo bolito cada un bolito. Bien, este sería el telecéfalo. ¿Y este viene a ser qué? El diencéfalo. ¿Estamos? Entonces, si este es un cerebro superior, medio, inferior. ¿Estamos? El telencéfalo, el diencéfalo y el tronco cefálico. Y si es anterior, prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo. Entonces, el prosencéfalo era el telencéfalo con el diencéfalo, ¿no es cierto? Y el otro era el mesencéfalo con el diencéfalo. Cuidado, chicos. Yo estoy hablando solito y nadie me está siguiendo, no está leyendo. De verdad, sáquense el alma, quedan 5 días. Y van a haber solamente 2 exámenes. Aquí va a entrar prácticamente el respiratorio y... el neurológico. Va a ser el tejido musculoesquelético y nervioso. En la unidad, porque están las 8 clases. Oye, entonces estamos viendo que el cerebro, vamos a ver el telencéfalo y el diencéfalo. Hablar de los ganglios basales, que hemos repasado la clase pasada, y estos son el diencéfalo, que también vamos a ver un poquito más. Entonces, los ganglios basales habíamos dicho que eran un conjunto de núcleos. ¿Y qué era un núcleo? Un conjunto de zonas que se localizan en el sistema nervioso central o en la caja encefálica. Y el conjunto de zonas en la periferia se llama entonces, los ganglios basales, sistema motor auxiliar vinculado a la corteza cerebral o la vía córtico-espinal, de la corteza espinal media. La cápsula interna, recuerden, este es el núcleo caudado, este es el putamen y este es el globo pálido. El globo pálido externo e interno. Este es el tálamo y este es el subtálamo y este es la sustancia negra. Esos son los ganglios basales. La cápsula interna, todas las vías motoras que atraviesan entre el tálamo y los ganglios basales, esta es la cápsula interna. Por ahí va el haz de motor llamado el haz piramidal. Todas las vías motoras, cápsulas, todas las vías motoras que atraviesan entre el tálamo, ganglio basal hacia la médula. Ese es el núcleo caudado, ese es el putamen, los únicos que hay. Ahora, luego viene el globus pallidus. Entonces, estos 2 primeros se llaman el núcleo estriado. Putamen con globus pálido es el núcleo reticular. ¿Cierto? Y luego viene el núcleo subtalámico y la sustancia negra. ¿Qué neurotransmisor forma la sustancia negra? La sustancia negra, ¿qué neurotransmisor?
Dopamina. Ya lo iba a ver. ¿Cómo se llama la enfermedad que se genera por Parkinson. el Parkinson. Muy bien, cápsula interna. ¿Cuál es la cápsula interna? Recuerden, este moradito, ¿cómo se llama? Tálamo. Tálamo. Este es el núcleo caudado, y este es el núcleo putamen, y este es el núcleo globus pallidus. El globus pallidus está en la cápsula interna. Entre el tálamo y los núcleos, a esta vía se llama la cápsula interna. De la corteza motora, ¿no es cierto?, que se forma a partir de las células, el haz piramidal o el haz motor se forma o nace en las células pirámide de Bex, chicos, de Bex, la pirámide de Bex, en la cuarta línea. Uy, ya está. Chicos, pericos. Aquí, clarito, aquí. Este es el tálamo, este es el putamen, este es el caudado, ¿no es cierto? Ya el homúnculo que ya hemos visto, vamos avanzando un poquito porque se me va a hacer tarde. Los ganglios basales, circuito del putamen. Entonces, estamos acá en el aspecto funcional, ya no anatómico. Habíamos dicho que en algún momento vamos a estudiar el sistema límbico, como ya hemos visto. A ver, que les den una pregunta. Ya les he dicho, los sistemas, ¿qué es un sistema? Les he dicho, lo primero que tenemos que ver, ¿cuál es un conjunto de elementos? ¿Cuáles son los elementos del sistema límbico? O componentes. Busca yo, doctor. A ver, ahí es rápido, en tu vida. Elementos del sistema límbico. El hipotálamo, hipocampo. El tálamo. Sí, así dice. Sí, pues, el sistema límbico. Eso sí por allá. Se fue. Hipotálamo, la amígdala, el cíngulo. Hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y la circunvalación del cíngulo. Ya, a ver, claro. Ya. El Hipotálamo, hipocampo, amígdala. A ver, el sistema límbico, ¿cuáles son sus elementos? El hipotálamo. ¿El cuál? El hipotálamo. Hipotálamo. Hipocampo. Yo me paro ahí, el hipotálamo, sistema límbico, ese no es el diencéfalo, es estructura del diencéfalo. Tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Pero funcionalmente habíamos dicho que el sistema límbico es un sistema funcional y que abarca varias zonas topográficas anatómicas. Sí, quedó claro eso, ¿no? Así como el sistema reticular que vimos la semana pasada, la clase pasada, igual es. ¿Qué más? El hipotálamo, el hipocampo, amígdala, la amígdala, circunvalación del cíngulo. la circunvalación Circunvalación del cíngulo. de la cíngula. De la ¿Qué es la cíngula. circunvalación de la cíngula? ¿Cuáles son las partes del cuerpo calloso? La cabeza, la rodilla, el cuerpo y el tronco. Rodilla, cuerpo y brazo, esto, anterior. Los chicos tienen que estar mostras. O sea, si lo vamos a estudiar, recuerden que esos pequeños detallitos me los voy a fijar. No quiero que después estén facilísimos. Ahora, bueno, los ganglios basales, circuitos del putamen controlan los patrones complejos de la actividad motora aprendida. Acciones que requieren destreza, ejecutadas de forma subconsciente. Cortar con tijera, martillar un clavo, balón de canasta, movimiento de ojo, vocalización expresiva. Los ganglios basales, el caudado. El control cognitivo de la actividad motora. Ahí tiene que ver el caudado. El control del movimiento de más de 5 segundos, patrón de pensamiento subconsciente, movimientos para lograr un objetivo. Se inicia en las áreas de asociación somática, sensitiva y motora y de todos los lóbulos del cerebro. ¿Ven? O sea, el núcleo caudado, que tiene una función, no solamente ve la parte específica, sino que dentro de su sistema de análisis requiere tanto del área sensitiva motora.
porque está hablando y valorando qué? Movimientos que son controlados en un tiempo mayor de 5 segundos. Termina en el área prefrontal, premotora y suplementaria, no llega al área primaria. Lesiones de los ganglios basales. Lesión del globus pallidus. Recuerden, ¿cuántos son los ganglios basales? El caudado y el putamen. Caudado más putamen es el núcleo Estriado. Ahora, el putamen más globus pallidus. Núcleo lenticular. El globus pallidus se divide en capa externa e Interna. interna. Y luego viene El el núcleo subtalámico. subtalámico. Los capitales de la sustancia Negra. negra por la sustancia X, ¿no? Ahora, me dice, cuando hay una lesión del globus pallidus, el que está antes, ¿no es cierto?, del putamen, se produce atetosis. ¿Qué es la atetosis? Movimientos espontáneos de contorsión de manos, brazos, cuello y cara. Eso tiene que ver el tipo de movimiento con los ganglios basales. Lesión del subtálamo, del otro núcleo. El hemivagismo, movimiento de agitación súbito de una extremidad. Había un patita, William. Wilita era un patita que trabajaba en el Seguro Social. Y una vez que chapaba, puta, que llevaba, lo mandaban a llevar cajitas, o sea, parte sujeto, pero cuando dejaba, puta, le agarraba la televisión. Una vez que aprendía, y le dieron chap y ay, yo trabajaba ahí. Era un individualismo. ¿Qué pasa cuando se lesiona la lesión del putamen? La corea de Huntington, que son movimientos de lanzamiento súbito de manos, cara, tronco, es decir, más severo. Y la lesión de la sustancia negra, ¿Cuál era? Rigidez, asinesia, flexión del campo, expresión facial y la marcha de San Vito, de la marcha china. No puede ser eso, no marcha, es líquido. Muy bien, entonces probablemente ubicación de los núcleos y consecuencia de su funcionamiento. Tálamo. Ya, el tálamo es parte de quién? Ya no es del encéfalo, vamos a hablar del sistema límbico. encéfalo. No se pierden, ¿cierto? No. El tálamo, dos masas ovoides, eso que parecían huevos con el corte transversal, dos masas ovoides de sustancia gris, mide aproximadamente de 3.5 por 2 centímetros a los lados del tercer ventrículo. Centro principal de la interpretación para el reconocimiento consciente del dolor, temperatura, la presión y el tálamo. Dolor, temperatura, presión y tálamo. Compuesto por núcleos que reciben las vías aferentes o sensitivas y las canalizan a las diferentes áreas de la corteza cerebral desde el tronco, cerebelo y medio espinal, excepto la olfatoria. Todas las vías sensitivas llegan, por cierto, bonito las vías sensitivas. ¿Cuántas son las vías sensitivas? 3. ¿Cuáles son? De los cordones posteriores, de Gori y de Burles, y los espinotalámicos anterolaterales. Uno cruza bien el burro y el otro ahí al frente. Ya está. De eso se están viendo acá, chicos. Entonces, todos llegan al tálamo, por eso se llama espinotalámico. Una vez que llega, el tálamo agarra y divide. Si viene una sensación visual, el tálamo se encarga. ¿Qué dice el tálamo? Ah, es visual. Anda al frontal. No. ¿A dónde tiene que ir? Al occipital. ¿Entienden? Si es una respuesta sensitiva, anda al parietal. Él es el organizador, es todo, excepto la olfatoria. No pasa por ahí. El tálamo, los núcleos del tálamo, ¿no es cierto? Los núcleos del tálamo ya hay que ver que el tálamo, vean así, el tálamo tiene una cara frontal, una cara dorsal, una cara ventral y lateral.
Entonces hay caras anteroventrales, anterodorsales, ¿sí? Esto se supone que lo han estudiado en anatomía, ¿cierto? A mí me han dicho cómo funciona la cosa. Mire, aquí está mejor, miren el tálamo. El tálamo viene los estímulos y manda a la corteza visual, a la corteza auditiva, sensitiva y a la corteza motora. Los núcleos del tálamo, cuál vía aferente, cuál es la función, cuál es el núcleo talámico, la fibra de proyección pedunculales talámicas y la corteza. Por ejemplo, el hemisco medio. El hemisco medio, ¿de qué sistema estamos hablando? ¿De qué fases? Sensibilidad propioceptiva, consciéntica, clínica y negativa. ¿Dónde se encuentra el núcleo talámico? En la parte ventro-posterolateral. Fibra de proyección parietal o posterior. Corteza a la parietal sin convolución postcentral. De ahí viene el hemisco gustativo, el hemisco lateral auditivo, el hemisco visual. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el núcleo talámico? ¿Qué vía llega y a qué corteza manda? Las funciones del tálamo, ¿cuáles son? Estación de relevo sensorial, recibe la segunda neurona aferente y es parte de la tercera neurona aferente, ¿no es cierto? La primera neurona sensitiva, ¿dónde se encuentra? En el ganglio. La segunda, en las astas anteriores, y la tercera, en el tálamo. A ver, esa no la iba a poner, porque con la facilita, pero la voy a poner. Para que después lo vean tan difícil. Estación de relevo, sensibilidad propioceptiva, ya sabemos que es la propioceptiva, nociceptiva. ¿Qué es la propioceptiva? De uno mismo, de orientarse en la orientación del espacio. Nociceptiva, dolor. Sensibilidad propioceptiva, termoalgesia, temperatura, frío, calor, algesia, dolor. Tacto, vías de gusto, audición y visión. Integra el tálamo, integra y sistematiza la actividad autónoma y el estado de alerta. Influye en el estado de ánimo y conducta por su integración con el sistema límbico. ¿Cuál es la función del sistema límbico? Refuerza el aprendizaje cortical, la actividad de la memoria a largo plazo. Aquí está rápidamente el sistema límbico. Circuito, o sea, circuito es un conjunto, ¿no es cierto? Circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y las motivaciones en los impulsos. El comportamiento emocional, motivación, ¿no es cierto? A veces hay trastornos, un tumor que aparezca en el cerebro, por ejemplo, y mecánicamente oprime a las estructuras o los componentes del sistema límbico. Y ello podría generar una disfunción límbica. Y esos pacientes, de lo que conversamos temprano, tienen trastorno del comportamiento emocional, de las motivaciones, de los impulsos, ¿no? Porque a veces porque han habido asesinos, son los mismísimos diablos, no tenían ningún reparo de nada. Y después se dieron cuenta de que habían tenido problemas emocionales por trastorno de la disfunción límbica. Rodea y se relaciona con el hipotálamo, el sistema límbico funcional. ¿Sí me entendieron? ¿No es cierto? Primero tienen que determinar el sistema límbico, ¿cuáles son sus estructuras? Va a estar con esta. No es necesariamente que todas las vías encefálicas, no. Puede agarrar al policéfalo, que son la corteza, ¿no es cierto? Centro sensitivo motor, frontal, parieto, occipital. El hipotálamo, miren, el hipotálamo, el peso aproximado del hipotálamo. El hipotálamo, si lo ven de perfil, es el que los tres en verdad están abajo, ¿no es cierto? Anatómicamente los tres están abajo, sino el más anterior, porque se va, el tálamo tiene que ver con la hipófisis. Es el eje hipotálamo, hipófisis periférico. Luego viene el tálamo, el subtálamo y el epitálamo.
Entonces, el hipotálamo pesa aproximadamente 4 gramos. Responde a estímulos del medio interno y externo. Sus funciones endocrinas vegetativas importantes para la vida. También interviene en la conducta y emociones. Está formado por núcleos neuronales con actividad específica. Núcleos neuronales. Por ejemplo, el hipotálamo, funciones del hipotálamo. ¿Cuáles son las funciones del hipotálamo? Regulación cardiovascular, lateral y posterior, es la que está relacionada con la taquicardia, con la hipertensión preóptica, bradicardia y hipotensión. Regulación del hambre, digestión, metabolismo. El hipotálamo regula la temperatura corporal, la parte preóptica, termostato cerebral. Control de hormonas de la adelhipófisis. Control del ritmo circadiano. Suprapiano óptico, sueño vigilia, regulación uterina y expulsión de leche, paraventricular, secreta la oxitocina, rabia, agresión, recompensa, castigo, impulsos sexuales, regulación del agua corporal, el supraóptico, C y activa el ADH. ¿Cuántos núcleos tiene el hipotálamo? Pero los dos más importantes que están relacionados con la función endocrina es supraóptico y el paraventricular. la hormona que tiene uno y la otra tiene que ver con la hormona antidiurética. El líquido cefalorraquídeo, circulación. A ver, rapidito más chico que la formación y absorción. El líquido rápido se forma donde los plexos coroideos del piso de los laterales, del techo del tercer ventrículo, todo el cuarto ventrículo, absorción, plexo venoso. Se produce 500 mililitros, medio litro de líquido cefalorraquídeo al día, se recambia cada 7 u 8 horas, enjuaga el cerebro de los desechos y ácidos. ¿Cuál es la composición del líquido? Tiene baja cantidad de proteínas, 0,03, es despreciable, 0,0. Entonces, si una persona tiene trastorno de conducta y le hacemos una raquicentesis o una punción lumbar, sacamos y mandamos a usar. Si está aumentada en proteínas, quiere decir de que normalmente no deberían haber. Solamente la concentración de proteína en un hallazgo de análisis de líquido céfalo podríamos determinar un estado patológico. Recuerden que no tiene proteína prácticamente con relación al plasma, ¿no es cierto? Ahora, obstrucción en su recorrido produce hidrocefalia. Si el niño, como todavía no se han articulado los huesos, ¿no es cierto? Porque entonces aumenta la presión y el niño se vuelve son cognitivo. Pero ¿qué pasa si hay hidrocefalia en un adulto? ¿Le va a crecer la cabeza? Ya no, pues, porque ya está soltada. Genera un síndrome de presión intracerebral o intracraneal. ¿Cómo se manifiesta? Cefalea, trastornos inusuales y vómito. El vómito digestivo es corto. Cuando a veces no están con un vómito, hacen de frente, hacen una arcada y hacen esto. Porque si cae podría mancharse. En cambio, en la hidrocefalia, el vómito tiene una característica, es el proyectil. El paciente vomita, pero no es ahí. Solamente en clínica, eso tenemos rápido los médicos, ¿no? ¿Qué tipo de característica es el vómito? El vómito corto es digestivo. El vómito en proyectil es parte de la hidrocefalia de la boca. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Flotabilidad, alta densidad, evita que los tejidos cerebrales se compriman con el cráneo y permite la circulación sanguínea externa. Absorción, fuerza de choque, envoltura líquida, cojinete de choque, evitando traumatismo mecánico del cerebro. Si el cerebro fuera una sola masa, como les decía, como la gelatina, en el primer golpe se arrasa, se acabó la vida. En cambio, cuando hay un traumatismo, los vacíos y el líquido absorben esa parte del movimiento cinético que se generó. Cambio de volumen, evita turgencia de las neuronas por acúmulo de desechos osmóticos, evita el edema neuronal.
Homeostasis, mantiene los niveles de potasio bajos, metabolismo neuronal. Y disminuye los niveles de glutamato y glicina, ¿no? Que son excitadores, ¿no es cierto? El neurotransmisor que está relacionado con la excitación cerebral es el glutamato. El ácido GABA aminoglutamato, ¿no? Muy bien, hasta ahí se quedó. Nos falta una clase de más.